Bueno chicos, vamos a empezar a hablar de triángulos. Nos vamos a ir a la página 80 del libro y vamos a ver aquí qué nos encontramos, ¿vale? Esto es algo básico, fundamental. Los triángulos son los polígonos más sencillos que podemos dibujar. Tienen un montón de propiedades. Y vamos a empezar por estas dos propiedades que tenemos en este cuadro amarillo, que son, digamos, la base, ¿no? Las dos propiedades básicas para formar triángulos. Nos dice, la suma de sus ángulos es siempre 180. Y luego, un lado de un triángulo tiene que ser siempre menor que la suma de los otros dos lados. Claro, vosotros a lo mejor simplemente veis eso ahí escrito, sin dibujos, sin ejemplos, sin datos concretos, y a lo mejor os quedáis pensando así, ¿verdad? Dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Eso cómo lo mastico yo? Pues bueno. Venga, vamos a ver ejemplillos y cosas concretas. Mirad, la primera propiedad. ¿Qué quiere decir eso de que los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180? Bueno, se refiere a los ángulos interiores. Yo tengo aquí tres ejemplos de triángulos. Aquí os marco lo que miden esos ángulos internos. ¿Y qué observáis? Pues mirad, en este primer caso, si yo sumo 30 grados más 60 grados más 90 grados, eso me da 180. ¿Se cumple esa propiedad? Sí. Aquí, si yo sumo 60 más 60 más 60, es decir, 60 por 3, eso me da 180 grados. ¿Se cumple la propiedad que nos dice el libro? Sí. Este otro triángulo que se me ha ocurrido aquí, pues 70 más 70 son 140. ¿Vale? 70 más 70 más 40, estos son 140, 140 más 40 son 180 grados. Por tanto, cualquier triángulo que se os ocurra dibujar, el más raro que os podáis imaginar, vosotros lo dibujáis. Con vuestro transportador de ángulos medís los ángulos, ¿vale? Cogéis, medís los ángulos y siempre esos tres ángulos que os da siempre van a sumar 180. Eso es una propiedad universal que tiene que cumplirse siempre en todos los triángulos. ¿Para qué nos sirve esa propiedad? Pues mirad, os pueden poner ejercicios de este tipo. Es decir, yo te doy a ti un triángulo, no te voy a dejar el transportador de ángulos para que lo compruebes, ¿vale? Y te digo, tenemos un triángulo aquí que ese ángulo mide 85 grados, aquel mide 39, y te pregunto, ¿cuánto medirá ese ángulo que falta? Pues como yo ya me sé la propiedad anterior, digo, va, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que 39 grados más 85 grados más alfa, alfa es lo que mide este ángulo, ¿cuánto tiene que valer eso? 180. Entonces yo ahora, bueno, pues digo, venga, vamos a ver cuánto tiene que medir alfa. 39 más 39 más 85 son 124, ¿no? Entonces 124 que miden esos dos más alfa tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Bueno, ya sabemos hacer ecuaciones, ¿no? Esto en realidad podemos despejar alfa como 180 grados menos 124 grados, ¿vale? Es decir, alfa tiene que medir 56 grados. 56 grados. Pues para eso sirve esta propiedad, para comprobar cosas de este tipo. O sea, te pueden dar un triángulo al que le falte un ángulo, te dan los otros dos datos y te dicen que calcule el que falta. Pues como sé que siempre tiene que cumplirse esta propiedad, que la suma de los tres ángulos sea 180, pues aplicando eso yo puedo calcular un ángulo que me falte. Ejercicio muy, muy típico. La segunda propiedad que os decían ahí era que cualquier lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Vamos a verlo eso con números y con ejemplos. Vamos a ver. Yo voy a decir, dibújame un triángulo, intenta dibujar un triángulo que sus tres lados midan eso, 8, 5 y 4. Vamos a ver. Vamos a comprobar que se cumple esa propiedad. Tenemos que ir lado por lado. Si me fijo en el lado A, 8 es menor que la suma de los otros dos, es decir, 8 es menor que 5 más 4. 8 es menor que 5 más 4. 5 más 4 son 9. ¿8 es menor que 9? Pregunto. Pues sí, 8 es menor que 9. Por ahora vamos bien. 5.
5 es menor que 8 más 4. 5 es menor que 8 más 4. 8 y 4 son 12. 5 es menor que 12, por supuesto. Y 4 es menor que 5 más 8. ¿Vale? 5 más 8, que son 13. Sí, 4 es menor que 13. ¿De acuerdo? Se cumplen en los tres casos que cualquier lado de ese triángulo es menor que la suma de los otros dos. Se cumple. Por tanto, ese triángulo yo puedo dibujarlo perfectamente. ¿Cómo se hace eso? Pues mirad, cojo el lado mayor, que es 8, y lo pongo en la base. Esto lo haríamos utilizando nuestra regla, ¿vale? Haciéndolo bien. Cogeríamos el compás con una abertura de 5 centímetros, haríamos un arco. Haríamos aquí un arco así, pinchando aquí, ¿eh? Pinchando aquí haríamos un arco de 5 centímetros. Y luego haríamos un arco de 4 centímetros pinchando aquí. Haríamos un arco de 4 centímetros y haríamos así. Otro arco. Y nos saldría, en ese punto, lo unimos con esto, lo unimos con ese otro vértice. Este lado mediría 5 y este lado mediría 4. Y tendríamos un triángulo perfectamente válido, ¿vale? Ahora, ¿qué nos pasaría en este caso? Tenemos otras dimensiones diferentes, ¿vale? Tenemos C es 4. Voy a ir comprobando, ¿vale? Ahora voy a empezar por abajo, en vez de empezar por el primero. Voy a empezar a comprobar por abajo. 4 es menor que 5 más 10. 5 más 10, que son 15. Sí, 4 es menor que 5 más 10. Perfecto. 5 es menor que 10 más 4. 5 es menor que 14, por supuesto. Y ahora, 10. 10 es menor que 5 más 4. 5 más 4 son 9. Y 10 no es menor que 9. Es decir, esta condición no se cumple. Esa condición, esa propiedad no se cumple aquí. ¿Podríamos dibujar un triángulo? No, señor. Intentadlo si queréis. Mirad, voy a poner en la base 10 centímetros. ¿Vale? Esto sería nuestro lado A, que mide 10 centímetros. Bien, yo ahora cojo mi compás, pincho aquí y hago un arco que mida 5. 5, esto es la mitad, ¿no? Vale, la mitad. Pues el arco haría algo así. Pinchando aquí, hago un arco con radio 5. Pinchando aquí, yo haría un arco con radio 4 y me saldría un arco más o menos así. ¿Lo veis? ¿Qué sucede? Que esos dos arcos no se cortan. Es decir, los lados que me dan para formar el triángulo se me quedan cortos. El triángulo no cierra. ¿Lo veis? Esos dos lados del supuesto triángulo, aunque yo los gire, ¿veis lo que sucede? El triángulo no cierra. No puedo formar un triángulo con esas medidas. ¿Por qué? Porque esas medidas no cumplen la propiedad de que cualquier lado sea menor que la suma de los otros dos. Aquí sí se cumplía y por lo tanto puedo dibujar el triángulo. Aquí no se cumple y no puedo dibujarlo. Bien. Vamos a pasar ahora a hablar de alturas. Alturas de triángulo. Mirad. Perdón, que se mueve la cámara. A ver, en el siguiente punto, bueno, te dice los elementos de un triángulo. Esto es algo muy sencillo, ¿no? Los vértices, los lados, los ángulos interiores. Y luego te habla de base y altura. Base y altura. Esto es que depende de cómo esté dibujado el triángulo. Un triángulo puede girarse, un triángulo puede dibujarse de varias formas. Un triángulo, por tanto, tiene 3 bases y 3 alturas, dependiendo de cómo lo miremos. Lo voy a ver aquí ahora con un ejemplillo. Mirad. La base de un triángulo... Venga, lo vamos a ver aquí mejor. La base del triángulo depende de dónde lo coloque. Este triángulo que yo tengo recortado, si lo pinto así, ¿vale? Si lo vemos aquí, ¿cuál sería su base? Esta, ¿verdad? O sea, la base es el lado sobre el que descansa el triángulo. La base es esta. La altura del triángulo tiene que ser una línea perpendicular a la base, es decir, perpendicular a esta base, y tiene que pasar por el vértice opuesto a la base. ¿Cuál es el vértice opuesto a esa base? El vértice opuesto es ese de allí.
Entonces, perpendicular a la base y que pase por el vértice opuesto sería una línea así. Aproximadamente así. ¿Vale? Esa línea es perpendicular a la base, por eso pongo este símbolo, y pasa por aquel vértice. Entonces, para altura utilizamos la letra H. Es una tradición, ¿verdad? Utilizamos H. Esto sería H sub 1, porque es una de las alturas que tiene ese triángulo. ¿Y por qué una de las alturas? Porque es que ese triángulo, si yo ahora lo coloco así y le doy la vuelta, ¿ahora cuál es la base? Ahora la base es este lado de aquí. ¿Y ahora cuál es el vértice opuesto a la base? Pues el vértice opuesto a la base es aquel. Por tanto, la altura de esta base tiene que ser perpendicular a esta base y pasar por aquel vértice. Eso será algo parecido a esto. Esto, por supuesto, tenemos que hacerlo comprobando que aquí haya 90 grados, ¿vale? Que esto sea un ángulo recto. Entonces esto es otra altura más del triángulo. Si consideramos esta base del triángulo, su altura es esa de ahí. Oye, ¿y cuál sería la tercera altura? ¿Os hacéis una idea de por dónde van a ir los tiros? Yo ahora puedo coger el triángulo y ubicarlo así. Y ahora para mí, la base es ese lado. Entonces, necesito que la altura sea perpendicular a este lado, o sea, una línea así vertical, ¿eh? Y que pase por aquel vértice. Ahora ese es el vértice opuesto a esa base. Pues va a ser una línea tal que así. Pasa por aquel vértice y perpendicular a la base. Y sucede, esta sería altura, h sub 3. Sucede algo muy curioso. Con la altura. ¿Veis? Para cada base tengo una altura diferente. ¿Qué pasa con las tres alturas del triángulo? Que se cortan en un mismo punto. Se cortan en un punto que se llama ortocentro. Ortocentro. Uno de los centros del triángulo. En fin, yo lo que quiero que tengáis claro aquí es que un triángulo, según cómo lo coloquemos, tiene diferentes alturas y diferentes bases. Depende de cómo lo estemos mirando. Esto es muy importante a la hora de calcular el área de los triángulos. Como veremos más adelante, el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, claro, es importante saber cómo está el triángulo y cómo trazamos esa altura. Entonces, si un triángulo lo tenemos así, de esta forma, yo puedo decir que la base es esto y que la altura es esa línea de ahí. Esta sería la altura. Entonces, es muy diferente si el triángulo, ese mismo triángulo, lo pinto ahora así, sobre esa base, y lo pongo de pie, digamos. Entonces, la base pasaría a ser esta y la altura sería esa. Pero, ¿qué es lo bonito de esto? Que lo calcule así o lo calcule así, el área va a valer lo mismo, ¿vale? O sea, cuando yo haga base por altura entre 2, en este caso, y en este caso, el área va a ser el misma. El área del triángulo es la que es y no va a cambiar porque nosotros le demos la vuelta al triángulo. Por mucho que yo gire el triángulo, el área va a ser la misma. Entonces, área, base por altura entre 2. Por ejemplo, si yo este triángulo recortado lo pongo así, esta es la base y esta línea de aquí, lo que yo llamo aquí h sub 3, esta línea sería la altura. Haciéndolo con números concretos, vamos a ver. Este triángulo su base mide aproximadamente 7 centímetros y su altura mide, pongamos, 10,5. H sub 3 igual a 10,5. Bien, pues ¿cuál sería su área? Área sería
base por altura, 7 por 10,5 entre 2. 7 por 10,5 entre 2. 36,75, pero esto tiene sus unidades. Como estamos midiendo en centímetros, pues estos son centímetros cuadrados. Bueno, esto de la geometría da para mucho. Ahora tenemos que ver también cómo clasificamos los triángulos en función de sus lados y en función de sus ángulos. Pero eso lo voy a dejar para otro vídeo, ¿vale? Que este me está saliendo ya muy largo. Y bueno, pues os toca practicar a vosotros. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.